Buenos días, estimado profesor. Mi grupo, conformado por Naomi, Daniela y Juan, el día de hoy les estaremos presentando el circuito número 3. Como introducción a nuestro tema de nuestro taller, podemos definir que los circuitos eléctricos son sistemas que permiten el flujo de corriente eléctrica a través de un camino cerrado, compuestos por componentes básicos como resistencias, condensadores y voltajes. Son fundamentales en la tecnología moderna y se clasifican en circuitos ya sea en serie o en paralelo. Su estudio es crucial en la ingeniería y son las bases de numerosas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Los circuitos eléctricos son como caminos por donde viaja la electricidad. Los circuitos eléctricos están formados por piezas especiales que guían esta electricidad, como los cables y los interruptores. Aprender sobre circuitos eléctricos nos ayuda a entender cómo funciona la electricidad en nuestras casas y en todas las cosas que usamos, desde los teléfonos hasta las luces. Es como descubrir el secreto de cómo la electricidad hace que todo funcione. Los simuladores de circuitos eléctricos que estuvimos usando en este taller, podemos decir que son herramientas muy útiles porque nos permite el aprendizaje comprendiendo los principios básicos y avanzados de la electricidad de manera interactiva y práctica. Igualmente nos ayuda con el diseño, facilitando la prueba de estos circuitos antes de construirlos físicamente, lo que ahorra tiempo y recursos. Es así que nos permite analizar detalles de los circuitos como mediciones de voltaje, corriente, potencia y otros parámetros, lo que nos ayuda a entender su comportamiento. Ok, en esta parte voy a explicar como unas dudas que quedó el circuito y también voy a explicar cómo llenamos la tabla. Ok. En este caso, cuando iniciamos la simulación, aparece como un valor que está negativo. Esto significa que los cables del multímetro están conectados al revés, pues. Porque, por ejemplo, aquí, el positivo que está conectado a la terminal 2, como nos sale negativo el multímetro, nos dice que debería estar conectado con la terminal 1.
y el negativo con la terminal 2. Entonces, si lo cambiamos, nos debería salir en positivo. Ajá, listo. Entonces, ya que todo está bien, podemos proceder a llenar la tabla. Primero llenaremos los valores de los voltajes para cada resistor. Entonces, en nuestro caso, el primer resistor de acá que tiene la resistencia de 5 ohmios es el resistor 1. El de 7 ohmios, sería el resistor 2. El de 4, el resistor 3. El de 11, el resistor 4. Y finalmente el de acá abajo, con la resistencia de 6, el resistor 5. Entonces, aquí el primer valor nos salió de 51.7, el segundo de 38.3, 19.4, 18 y los dos últimos 18.9. Y mientras estoy aquí también voy llenando los del circuito abi- abierto para no gastar tanto tiempo. Y en este caso, como el circuito está abierto, todos los valores del resistor 5 nos darían en cero. Entonces, el primer valor sería 46, segundo 44, luego 11.7 y 32.2. Entonces ahora llenaremos los valores de la corriente eléctrica. El primero nos da 10.3, el segundo 6.20, o 6.2, perdón, el tercero 4.14, siguiente 2.07 y el último también es 2.07. Entonces ahora para los del circuito abierto, el primero también nos da 10.3, el segundo 6.89, el tercero 3.45 y el cuarto también es 3.45. Y acá abajo 0. Entonces, para sacar la potencia nada más tenemos que multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces aquí sería aquí, y aquí automáticamente podemos llenar las celdas. Lo mismo por acá. Y listo. Como podemos ver en la pantalla, tenemos tres imágenes, lo cual es la mejor manera para yo poder explicarles el circuito y que se pueda ver de manera clara de dónde salieron cada uno de estos valores. Ahora, principalmente, vemos en la tabla que tenemos del lado derecho, donde están todos los resistores con todos los valores de su resistencia, voltaje, corriente y potencia. Ahora,
Les voy a explicar paso a paso cómo hicimos para poder sacar cada uno de estos valores y el desglose. Ahora nos enfocamos en la imagen del lado izquierdo. Vemos el caso, que en nuestro caso sería este principal de acá, donde ya en sí el caso nos da el voltaje total, que vendría siendo 90 voltios. Aquí tenemos cada uno de los resistores con su resistencia, 5 ohms en la primera, 7 ohms en la segunda, 4 ohms en la tercera, 11 ohms en la cuarta y 5 ohms en la sexta, que son los valores que se registraron en la resistencia en la tabla de la imagen número 2 de acá. Nos percatamos que, y también evidentemente como mencioné, ya tenemos el voltaje total, que fue el que nos dio el problema, y este fue el que se adjuntó en la última parte de la tabla de acá, del lado derecho. Nos percatamos que R4 y R5 están en paralelo. Ahora, a la hora de nosotros poder sumar resistencias en paralelo, es a la inversa. O sea que la resistencia R4, 5 vendría siendo 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Esto nos va a dar una respuesta, y la respuesta a la inversa nos da el total de 3.88 ohms. Este valor es la resistencia de R45, que no se nos puede olvidar. Por eso, cuando nos vamos a la parte 2 de la tabla, vemos cómo aquí en paralelo ya quedó R45 con esa resistencia. Luego, tenemos que R3 y R45 están en serie, pero cuando estos valores están en serie, se suman de manera normal. R45 más R3. Esto nos va a dar un total de 7.88. Ese total es el valor de la resistencia 345. Luego nos vamos a esta imagen de acá, que tenemos que R2, que son 7, y R345, que es la que acabamos de sacar, 7.88 ohms, se suman a la inversa y el total nos vendría dando 3.7 ohms. Ahora nos queda la resistencia 1 y la resistencia 2, 3, 4, 5, que es la que acabamos de sacar. Esta está en serie, como podemos ver, y la suma de esta nos vendría dando 8.7 ohms. Ahora, este 8.7 ohms es la resistencia total que agregamos, aquí podemos ver en el valor de acá abajo, 8.7 ohms. Ahora, ya tenemos voltaje total, que es el que nos dio el problema. Tenemos resistencia total, que es la que acabamos de sacar. Fácilmente podemos sacar la corriente eléctrica total y la potencia eléctrica total. Para poder sacar la corriente eléctrica total, utilizamos la fórmula de corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Evidentemente, como estamos sacando la corriente total, tiene que ser el voltaje total entre la resistencia total. Se hace la división y la corriente eléctrica total vendría siendo 10.34 amperios, que es el valor que se registra aquí, la resistencia total. Ahora tenemos la potencia total. Vendría siendo lo mismo, pero en multiplicación. Uno multiplica el voltaje por la corriente y esto nos va a dar un total de 930.6, que es la que se registra en la potencia y se agrega después en la tabla. Ahora, hay que darse cuenta de que principalmente uno vino de abajo hacia arriba. Primero comenzamos de derecha a izquierda y el circuito quedó corto. Ahora, para uno poder obtener los demás valores que están en la tabla, por ejemplo, el voltaje de cada uno de estos circuitos o la corriente de cada uno de estos circuitos, tenemos que ir de izquierda a derecha, o sea, tenemos que volver a abrir de nuevo el circuito o ampliarlo. Para esto, voy a bajar la imagen porque aquí salen los procedimientos y nos enfocamos en la imagen de la izquierda y la imagen de abajo. Si nos vamos para la parte de abajo, aquí tenemos, donde estoy señalando con el mouse, donde quedamos con el circuito corto. Ahora, para ampliarlo, nos damos cuenta que R1 y R2, 3, 4, 5 estaba en serie. Ahora, cuando ellos están en serie, ¿qué es lo que es igual? La corriente eléctrica. O sea que la corriente eléctrica total es igual a la corriente eléctrica de R1 y a la corriente eléctrica de R2, 3, 4, 5. Tenemos ya la resistencia de R5 y tenemos también la resistencia de 2, 3, 4, 5. Se utilizan las propias fórmulas de voltaje y de potencia y con esto podemos obtener
el voltaje de R1, que vendría siendo 51.7, que se agrega a la tabla acá, y después la potencia de R1, que es 534, que se agrega a la tabla, y ya tenemos ese valor. Luego nos va a quedar lo mismo. Tenemos la corriente de R2345 y su resistencia. Con esto podemos obtener su voltaje, que es el valor en rojo, y su potencia, que de nuevo es el valor en rojo. Ahora, esos voltajes y esa potencia es de todas las resistencias que quedan, o sea, de la R2345 todo. Pero para eso tenemos que volver a la imagen 3 que tenemos acá abajo y nos damos cuenta que R2345, si miramos para arriba, está en paralelo cuando la abrimos. Entonces R2 y R345 están en paralelo. Y en paralelo lo que es igual es el voltaje. O sea que este 38.3, este voltaje es igual para R2 y para R345. Entonces en este caso tenemos el voltaje, su resistencia. Se utiliza la fórmula de corriente eléctrica y podemos sacar su corriente eléctrica, que es el valor en rojo de R2, que se pone en la tabla de acá, su corriente eléctrica, 5.47 amperios, y sacamos también su potencia, 209 watts. Luego nos queda R345. También tenemos su voltaje, tenemos la resistencia, se saca su corriente y su potencia, que son los respectivos valores en rojo, 4.86 y 186 watts. Ahora, con eso, con R345, volvemos a la imagen de abajo y nos damos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Que R345, si subimos, está en serie. O sea, R3 y R45 está en serie. Y de nuevo, en serie que es igual la corriente. Tenemos que su corriente es 4.86, porque es acá arriba, 4.86, la corriente de todos juntos, cuando se separan, va a ser la misma. Entonces R3 es 4.86 de corriente y R45 tiene la misma corriente. Tenemos las propias resistencias de cada uno, con sus respectivas fórmulas, se saca su voltaje y su potencia. El voltaje de R3 vendría siendo 19.4, que se agrega a la tabla, 19.4, y su potencia 94 watts, que se agrega también a la tabla. Su corriente eléctrica ya se agregó, 4.86 amperios. Luego quedamos con R45, tenemos sus valores, su voltaje, su potencia. Nos vamos para la tabla y vemos R45 está aquí. ¿Cómo queda? Acá arriba. Y esto está en paralelo. Y en paralelo, que es igual el voltaje. O sea que el voltaje de R45, que vendría siendo 18.9, va a ser el voltaje para R4 y el voltaje para R5. Entonces tenemos su voltaje y su resistencia. Se saca la corriente eléctrica y se saca su potencia, las cuales con la fórmula de la corriente eléctrica nos da un total de 1.72 amperios, que es la que sacamos acá, que tenemos en la tabla, y su potencia, que es 32.5 watts, que es la que agregamos también acá. Luego tenemos su R5, se saca la corriente y se saca la potencia, 31.5, no, 3.15 de corriente y 59.5 de watts, y se agrega a la tabla. De esta manera se pudieron sacar todos los valores y eso sería todo. Espero haya sido una explicación bastante clara. Comparación de las tablas. En la tabla número 1, en el circuito cerrado, en este caso todas las resistencias tienen corrientes eléctricas significativas y potencias asociadas. Se observan corrientes eléctricas diferentes para cada resistor, variando desde 1,72 amperios hasta 10.34 amperios. Las potencias varían desde 32.5 watts hasta 534 watts. En la tabla número 2, en el circuito cerrado, se notan corrientes eléctricas y potencias diferentes para cada resistor, aunque algunas resistencias tienen valores similares a los de la tabla número 1. La corriente eléctrica y la potencia para cada resistor se ven afectadas por la configuración del circuito. En la tabla número 3, en el circuito abierto, como podemos observar, la resistencia número 5 muestra un voltaje y corriente eléctrica de 0, debido al circuito abierto. Las corrientes eléctricas y potencias en los otros resistores difieren de las observadas en las tablas del circuito cerrado. En conclusión, en el circuito cerrado, que son las tablas 1 y 2,
todas las resistencias tienen corrientes eléctricas y potencias asociadas, mientras que en el circuito abierto, que es la tabla número 3, la resistencia número 5 no tiene corriente eléctrica ni potencia debido a la falta de flujo de corriente. Las corrientes eléctricas y potencias en las resistencias varían según la configuración del circuito, siendo influenciadas por la resistencia y el voltaje en cada caso. La variación en las corrientes eléctricas y potencias en cada resistencia es evidente al comparar las tres tablas, lo que muestra cómo el cambio en la configuración del circuito afecta el flujo de la corriente y la disipación de potencia en los componentes del circuito. Ok, para la explicación de esta simulación en el laboratorio de capacitores en la página TED, en la parte de dieléctrico, cuando subimos la constante eléctrica, el voltaje se mantiene constante debido a cómo interactúan los materiales aislantes con la carga eléctrica almacenada en dicho capacitor. Nuestro dieléctrico es este que está aquí, que es nuestro material aislante, y nuestro capacitor viene siendo el área de las placas. Ok, cuando nosotros aumentamos la constante eléctrica, introducimos este material aislante entre las placas del capacitor. Esto significa que el material puede almacenar más carga eléctrica para un voltaje dado. Como resultado, la barra de la capacitancia del capacitor aumenta, ya que la capacitancia es la medida de capacidad del capacitor para almacenar la energía. Como el voltaje se mantiene constante, la carga almacenada del capacitor aumenta proporcionalmente con la capacitancia. Esto se debe a que la carga almacenada en un capacitor está relacionada con el voltaje y la capacitancia a través de la fórmula carga igual capacitancia por voltaje. Si mantenemos este voltaje constante, aumentamos la capacitancia, la carga también aumentará. Por último, hablando de la barra de la energía almacenada, también aumenta dado que la capacitancia y el voltaje aumentan. La energía aumenta proporcionalmente, es decir, que aumenta la constante eléctrica en el simulador de capacitores, el voltaje se mantiene constante, mientras que la capacitancia, la carga y la energía almacenada en dicho capacitor aumentan debido a la influencia del dieléctrico entre sus placas. Pasando a explicar la segunda parte. En la opción de varios capacitores podemos explicar que al momento de aumentar la capacitancia en la capacitancia 1, hay una mayor de carga almacenada en esta.
las cargas es transferida a los otros dos capacitores, el capacitor 2 y el capacitor 3. Cuando están en serio, en paralelo, lo que resulta en aumento de carga en ellos. Sin embargo, la capacitancia total y la energía almacenada no aumentan significativamente debido a las relaciones entre las capacitancias y la forma en que están conectados estos capacitores. En ciertos arreglos, como en serie, la capacitancia total no cambia, y en otros, como paralelo, que en este caso nosotros tenemos el C y el 3 lo tenemos en paralelo, aumentan, pero no con la misma proporción que aumentó el capacitor número 1. Esto conduce a un aumento menos pronunciado en la energía almacenada en comparación con la carga almacenada y con la carga almacenada en los capacitores individualmente.